Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy eh, con el tema este que estábamos viendo de las tasas. Me recuerdo que lo último que vimos fueron las características, que les hablé que estaban basadas en ley, que cómo se utiliza lo recaudado, que el servicio es divisible, la efectividad. También hablamos de la equivalencia como característica, que son prestaciones en dinero, y lo principal, que hay una contraprestación. Y les decía yo que la principal característica de la tasa es la voluntariedad. Únicamente me quedó en el tintero explicarles la clasificación de las tasas, que en el esquema que les di en la hoja de los tributos, dice que se clasifican en tasas judiciales y administrativas. Las judiciales, como les decía el otro día, son todos los pagos que hacemos en el organismo judicial, en juzgados, tribunales, conforme a lo que ha establecido la Corte Suprema, como por ejemplo el pago de una certificación. Cuando vamos a un remate, les explicaba yo qué es lo que se pagaba. Si pedimos un embargo en un ejecutivo, pues hay que cancelarlo. Esas son, entre otras, las denominadas tasas judiciales. Y las tasas administrativas se refiere a todos los pagos que nosotros hacemos ante cualquier órgano de la administración pública, todos los registros existentes. En la SAT vamos al registro fiscal de vehículos y queremos reportar el cambio de color del carro que usamos, pagamos una tasa para que hagan la anotación correspondiente. Si se va a hacer una compraventa de un vehículo, para que hagan la operación del traspaso, también se paga una cantidad. Cualquier certificación que pidamos, en la misma situación. En el registro de la propiedad, presentar una compraventa para que se inscriba, o una carta de pago para que se cancele una hipoteca. En el registro mercantil, lo que pagamos para que se inscriba una empresa, o se inscriba una sociedad, o a una persona como comerciante. Todos esos pagos son tasas. Las entradas a los museos, a los parques, y son tasas porque en todos ellos recibimos una contraprestación. Eso es lo que podemos hablar hablando de las tasas. Platiquemos ahora algo respecto al otro tributo que nos queda pendiente, que son las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales tienen parte de impuesto y tienen parte de tasa. ¿Qué es una contribución especial? Es un pago obligatorio. Fíjense, es un pago obligatorio que le hacemos a un órgano estatal, y a cambio recibimos contraprestaciones. O sea, el pago obligatorio es lo que corresponde al impuesto, y que se reciben contraprestaciones es lo que se refiere a la tasa. Pero ¿cómo es que funciona la contribución especial? La contribución especial tiene una subclasificación, pero en términos generales son todos aquellos pagos en dinero que se le hacen a un ente estatal autorizado para exigir dicho pago, pero a cambio nos da beneficios, nos da contraprestaciones, y tiene que estar basada esa exigencia de que se pague una contribución en una ley.
O sea, la obligatoriedad se da en el momento en que nosotros nos ubicamos en el hecho generador de la disposición legal, al igual que los impuestos. Pero como contrapartida vamos a recibir beneficios directos. Esos beneficios directos pueden ser de carácter material o de carácter personal, dependiendo de la clase de contribución especial de que se trate. El material que yo les voy a enviar, en el encabezado, me refiero o hago una referencia a la parafiscalidad. Les decía yo que se recordaran que en la clasificación de Mauricio Duverger está entre los recursos que él menciona, está en los impuestos, las tasas administrativas, dice él, y la parafiscalidad. O sea que la contribución especial quedó inmersa dentro de ese concepto de parafiscalidad. Pues para él, además de las contribuciones especiales, la parafiscalidad incluye pagos obligatorios que se hacen a terceras personas que no son el Estado, autorizadas por ley. En nuestro curso, esa parafiscalidad solo nos vamos a referir a ella en la clasificación de los recursos, pero vamos a seguir la clasificación tradicional de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Cómo se clasifican las contribuciones especiales? Hay contribución especial por seguridad social, contribución especial por mejora y contribución especial por gasto. Las dos primeras existen en Guatemala, la tercera no. ¿A qué se refiere la contribución especial de seguridad social? Pues se refiere a pagos obligatorios que se le hacen a un órgano del Estado facultado a velar por la previsión social, y a cambio de ese pago obligatorio, pues automáticamente nosotros recibimos beneficios de carácter personal y beneficios de carácter económico. O sea que se reciben los dos. ¿Cuáles son los beneficios de carácter personal? Pues en caso de accidente hay atención, hay enfermedad común, hay especialidades. No estamos discutiendo aquí la clase o la calidad del servicio. Solo estamos ejemplificando lo que nosotros tenemos y qué es lo que tiene la institución. Mientras el beneficio económico es cuando una persona tiene un accidente y pierde una parte de sus órganos, un brazo, pues automáticamente el instituto le otorga una pensión. No tiene accidentes en toda su vida, pero al llegar a la edad de 65 años, pues, 60 años ya, 60 o 65, 60 años, ya va a recibir una pensión en concepto de vejez. A eso se refieren los beneficios de carácter personal y beneficios de carácter económico. ¿Cómo se da el hecho generador? Pues la ley del instituto está diseñada de manera de que los patronos, a partir de determinado número de trabajadores, tienen la obligación de inscribirse como contribuyentes de este tributo. Y cuando contratan a sus trabajadores, tienen la obligación de inscribirlos y descontarles de su sueldo el pago de la contribución que se refiere. El patrón paga su cuota patronal y los trabajadores van a pagar la cuota que les corresponde para gozar de los beneficios que ya mencionamos. En el Código Tributario, esta contribución
queda regulada en el artículo 13. Está regulada en el artículo 13 y también en el modelo del Código Tributario para la América Latina hay una definición de ella, donde dice que es la prestación, son las prestaciones a cargo de los patronos y los trabajadores integrantes de los grupos beneficiados destinados a la financiación de un servicio de previsión. El código tributario lo define de una forma mucho más general y ustedes lo pueden leer. ¿Cuáles son sus características? Pues son pagos en dinero, están basados en ley, el pago tiene carácter obligatorio, es una especie de los tributos y siempre hay contraprestaciones de carácter personal y económico. Luego tenemos la contribución especial por mejora. Esta contribución está relacionada directamente con la propiedad de inmuebles y van a gozar de ella únicamente los propietarios de los inmuebles. Y se refieren básicamente a las obras que realiza el Estado. Obras como pavimentación, como incluir drenajes. En estos casos, cuando se pavimenta una calle, una avenida, los inmuebles automáticamente aumenta su valor, su precio. Esa es una figura económica que se llama plusvalía. La plusvalía es el monto que se le asigna a cada inmueble en atención a lo que la rodea, a lo que la hace más apetecible para alguien que la va a adquirir. No vale lo mismo un inmueble que está frente a una calle donde los drenajes están a flor de tierra, no hay nada de pavimento, prácticamente aves, cerdos, todo deambulan por la calle. Y ese es el ejemplo, me estoy recordando con ese ejemplo de lo que sucedía en lo que ahora es la famosa calzada Mateo Flores. Hace unos 25 años, la Mateo Flores, a partir de donde empieza lo que le llamaban la 48 Avenida hasta llegar a donde termina Misco, era una calle que originalmente era la salida de Guatemala hacia el occidente, pero cuando ya se construyó la calzada por la que transitamos ahora, quedó en abandono. Y nunca la pavimentaron, los drenajes estaban a flor de tierra, todo lo que les mencioné. Incluso habían siembras de plantas de banano, frutales que plantaba cada propietario de inmuebles. Y había un camino vehicular que serpenteaba a través de toda la calle, como les digo, esquivando aves de corral, cerdos. No me recuerdo haber visto otra clase de animales, pero viene y el Estado, junto con la municipalidad de Misco, deciden pavimentar, poner drenajes, pavimentar. ¿Y qué es lo que decidieron? Pues hacerlo a una calzada. Los inmuebles que estaban al frente de esa calle, pues definitivamente su valor se triplicó o aún mucho más, por la sencilla razón de que ya había energía eléctrica en las calles, ya había agua potable,
ya los drenajes no estaban a flor de tierra, estaba pavimentado, se hicieron aceras, y entonces la municipalidad no corrió con el costo, sino que les requirió a los vecinos como un pago obligatorio una cantidad de dinero. Y no solo los que estaban al frente, sino algunos otros inmuebles que estaban casi, casi llegando a la calzada. ¿Por qué? Porque también estos inmuebles se beneficiaron en el precio de sus inmuebles, o sea, aumentó su plusvalía. Esos pagos, la municipalidad circuló la información, les dijo a cada quien cuánto tenía que pagar. Los que estaban al frente de la calle, pues, de la calzada, pagaron una cantidad más alta que los que estaban como vecinos hacia los lados. Y el pago fue de carácter obligatorio. Y la gente consciente, pues, lo pagó de contado, otros aprovecharon la oportunidad de hacerlo mediante 12 pagos. Y muchos otros no aceptaron el pago. Pero viene y cuando ya estaba terminada la calzada, etcétera, alguien interpuso una acción de inconstitucionalidad con respecto al pago. Y esa fue declarada con lugar. Y entonces todos los que no habían pagado la contribución especial por mejora, pues prácticamente quedaron respaldados por esa sentencia de que no tenían obligación de hacerlo. ¿Cuál fue la base para que se declarara con lugar esa acción? Muy sencillo. Los que crearon todo el proyecto fue el Consejo Municipal. El Consejo Municipal aprobó su construcción, aprobó ya con los estudios y la planificación que se había hecho, los montos que se iban a gastar y cuánto era lo que tenían que compartir con los vecinos, pues ya se había levantado el censo de cuántos inmuebles eran los que se iban a beneficiar. Y se repartió el otro 50% con los vecinos. Y la corporación municipal aprobó la construcción y el cobro de esa contribución especial por mejora. El artículo 239 de la Constitución de la República dice claramente que corresponde únicamente al Congreso de la República decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. La acción constitucional se planteó en base a ese artículo, porque fue el Consejo Municipal, la Corporación Municipal, la que aprobó el cobro. Y entonces se violó el principio de legalidad que regula este artículo 239. Y muchos que no habían pagado, pues prácticamente solo gozaron del beneficio. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque es el más reciente aquí en la ciudad. Hace ya muchos años se dio la misma situación con la construcción del periférico. La Municipalidad de Guatemala, en ese tiempo no existía un principio de legalidad tan específico como está. La Corporación Municipal del municipio de Guatemala lo aprobó, se pagó por parte de todos los beneficiarios. ¿Y quiénes fueron los beneficiarios? Por ejemplo, todos los vecinos de Ciudad de Plata, los vecinos de la Centroamérica. Recuerden ustedes que la plusvalía de cada inmueble va a ser mayor entre más cerca esté de la obra, pero entre más se vaya alejando, el beneficio de esa plusvalía va decayendo. Y entonces así es como va decayendo también el pago que tienen que hacer.
¿Qué, qué se puede deducir del ejemplo que les acabo de mencionar? Pues lo que se puede deducir es que la contribución especial por mejora surge como consecuencia de una obra, ya sea estatal o municipal. No se puede dar en ninguna otra forma. O sea, el hecho generador es la realización de una obra pública. Esa es una característica. Siempre debe existir un hecho generador que consista en la realización de una obra pública, lo que va a generar un valor a cada inmueble, que se denomina plusvalía, o sea, va a aumentar el precio. Siempre el autor del hecho generador va a ser la administración, porque es la que realiza la obra. Pero aquí hay que señalar unas características muy específicas, como es el caso de que se paga una sola vez. O sea, no es como el YUSI, que se va a quedar pagando el propietario durante todo el tiempo que sea propietario. No, en este caso, la municipalidad, ya que ha sido aprobada por el Congreso la contribución especial por mejora, le asigna a cada propietario un valor. Desde luego ese valor es en base a estudios que ya económicos y financieros que se han hecho por parte de las autoridades correspondientes, y ese pago es valedero para que se haga efectivo una sola vez. Posteriormente ya no se puede exigir ningún otro pago. O sea, el beneficio económico queda permanente, pero el pago es una sola vez. La otra cuestión es que los recursos que se obtienen no pueden exceder del valor de la obra. O sea, si la obra va a costar 5 millones, 2 millones punto 5 para la municipalidad, 2 millones punto 5 para los propietarios que van a gozar de esa plusvalía. O sea, no va a generar ningún recurso al Estado. Aquí por eso se le llama contribución. Aquí lo que se obtiene es la contribución de los sujetos propietarios de inmuebles que van a gozar de ese beneficio económico al aumentar el precio de sus inmuebles. Eso es lo importante de la contribución especial. Es necesario, entonces, para que nazca la contribución especial por mejora, la realización de una obra. Y el ente que va a realizar la obra siempre va a ser el Estado, ya sea el ente central o el ente municipal. Y esta obra va a provocar una revalorización de los inmuebles que se encuentran en el límite y en las cercanías. Cuando se construyó el periférico, por ejemplo, ¿pagaron algo los de la colonia Landívar? No, demasiado lejos para decir que va a obtener un beneficio económico la construcción de esa obra. Pero sí, las colonias cercanas que están al frente, como Villalinda, Tikal, Ciudad de Plata, y las otras que se encuentran en el camino. Eso es lo que podemos hablar de las contribuciones especiales por mejora. ¿Qué es? Se me olvidaba hacer un comentario. ¿Cómo puede realmente el propietario de un inmueble gozar de ese beneficio económico? O sea, el inmueble costaba
estos que estaban ahí frente a la calzada Mateo Flores, póngale que costaba 50,000 un lote de 10 por 20, y de la noche a la mañana con la construcción de esa calzada se revalorizó y puede haber llegado a costar 300,000 quetzales, por ejemplo. No sé si me estoy excediendo. Pero el sujeto que vive en ese inmueble, ¿cómo hace para ver efectivo ese dinero? No, no lo va a ver. No lo va a ver contante y sonante. ¿Por qué? Porque el beneficio económico va incorporado al inmueble. No es que va a llegar a la bolsa del propietario. ¿Me explico? ¿Cómo puede gozar de ese beneficio? Con estos cambios de clima, hoy he estado malo de la garganta. Pues la más sencilla es vendiendo el inmueble. Pero si es un inmueble que ha venido de muchos años atrás siendo propiedad de la familia, y definitivamente esta persona no lo va a vender, es su casa de habitación. Y sabe que con lo que lo va a vender no va a poder comprar en otro lugar, a no ser que se aleje mucho más de la ciudad. Para lo que sí le va a servir es si decide obtener un crédito con un banco. Porque cuando el banco llegue a hacer el avalúo, va a tomar en cuenta todas esas mejoras de que goza el inmueble al frente de la casa o a sus alrededores. Y eso va a hacer que el avalúo bancario sea de mayor valor y que entonces sí alcance para el crédito que está solicitando. Si no es su casa de habitación y se dedica a alquilar esos inmuebles, o ese inmueble, pues también va a tener la oportunidad de poder subir el monto de la renta. Serían las únicas formas en que podría gozar de ese beneficio económico. Vendiendo el inmueble, dándolo en arrendamiento o solicitando un crédito. Lo que sí es seguro es que el Estado sí se va a beneficiar económicamente, porque el impuesto único sobre inmuebles también va a sufrir una variación en el monto inscrito, y eso sí va a significar ingresos económicos para la municipalidad. Bueno, así es como funciona la construcción especial por mejora. Aquí dice Francisco del Águila, también entra la iniciativa privada cuando construyen edificios, centros comerciales, condominios, hablando de plusvalía. Sí, pero no tiene nada que ver con la contribución especial por mejora, porque en estos casos, como el concepto plusvalía es un concepto económico, desde luego los inmuebles se revalorizan, pero si frente a una cuadra de su casa van a construir un centro comercial, es cierto, su inmueble va a obtener un mayor valor por la plusvalía de la obra, pero usted no tiene que pagar absolutamente nada, usted solo se va a beneficiar. Mario Pérez dice, al tener mayor precio de la vivienda, la municipalidad puede cobrar más JUSI y eso es automático. ¿Quién los revalúa? No hay ninguna revaluación, sino que ese es un precio. Cuando yo les dije costaba 50,000, yo como propietario de mi inmueble sé más o menos en cuánto lo podría vender. Y la gente dice, bueno, 50,000 quetzales lo puedo vender muy bien. Pero ya, cuando se hace la obra, yo ya sé que mi inmueble vale mucho más. Y entonces yo puedo decir que el valor comercial de mi inmueble es 300,000. Pero eso lo estoy diciendo yo, no es que sea
yo evaluador. Para saber el precio real tendría que hacer un avalúo comercial. Recuérdense que ya les expliqué que existen 3 clases de avalúo: el avalúo fiscal, el avalúo bancario, el avalúo comercial. Y ya no miro más preguntas. Aquí Fernando González dice, cuando estaba hablando yo del pago que se hizo a la Municipalidad de Mixco, los ciudadanos que ya lo pagaron podían reclamar. Claro que podían reclamar, pero que yo sepa, nadie reclamó el pago que ya se había hecho, porque estaban conscientes de que hubo un mal procedimiento para la aprobación, pero el beneficio económico estaba ahí latente, estaba vigente, y entonces lo tomaron como un pago correcto por el beneficio que estaban obteniendo. Si ustedes van ahora ahí por la calzada Mateo Flores, al frente de las casas hicieron locales comerciales, en la parte de atrás construyeron segundos pisos, en otros casos botaron las casas y hicieron otra clase de construcción. Bueno, cambió totalmente. Hay bodegas incluso. Lo único que no ha cambiado es la casa del extinto Mateo Flores, que hay una obra ahí de él, de su persona ahí al frente de su casa. Bueno, sigamos. Veamos ahora la contribución especial por gasto. Esta clase de contribución también tiene que estar basada en ley, es pago obligatorio, tiene que pagarse en dinero. Pero ¿cómo funciona? Les vuelvo a repetir, aquí en Guatemala no existe. Supónganse ustedes que en la 12 Avenida, no sé de qué zona, cualquier zona, en la tercera calle, un comerciante abre en una gran bodega que hay allí, empieza con su fábrica de textiles, y conforme va pasando los años va creciendo, y ya el lugar no le alcanza para tener sus materias primas y su producto terminado. Y entonces, a 4 cuadras de ahí hay otro inmueble que cumple con los requisitos que él busca para poder almacenar la materia prima y el producto terminado. Y entonces, durante todo el día, hay cuatro furgoncitos que van y vienen en el transcurso del día, trayendo materia prima y llevando producto terminado, llevando materia prima y regresando producto terminado. Con ese ir y venir, ¿qué es lo que están haciendo? Pues sencillamente están haciendo un uso muy personal del pavimento que está en esa calle, esa avenida que está usando. Y como consecuencia del uso constante, pues se está deteriorando. En estos casos, con este ejemplo tan sencillo que les estoy señalando, el Estado podría, y en algunos otros países lo hacen, ponerle una contribución especial a este sujeto por gasto, porque el Estado no va a asumir la reparación constante de ese pavimento cuando es un solo particular el que se está beneficiando. Tal vez ustedes están muy jóvenes, o algunos ni habían nacido, creo yo, pero hace muchos años, la avenida Petapa
era una de las calzadas en el peor estado. Y una de las razones no es la calzada que ustedes ven ahora, no. Era de tierra, habían grandes cráteres y la razón era que ahí habían muchos predios de las navieras que estaban asentadas aquí en Guatemala. Y entonces todos los santos días, mañana, tarde y noche, y en la madrugada, entraban y salían furgones o containers, o si no, sencillamente cabezales. Y eso hacía que esa calle se mantuviera siempre en mal estado. Toda la gente que vivía al fondo, en esas colonias como Nimajuyú, Torrufino, pues tenían que transitar a través de esa calle totalmente deteriorada, lo cual era más grave en tiempos de invierno. El Estado, ante esas circunstancias, pudo haber creado una contribución especial por gasto, imponiéndoselas a estas empresas, porque era el uso prácticamente de ellos con su equipo pesado, su maquinaria incluso, que deterioraban la calle. Y constantemente la municipalidad tenía que estar mandando a rellenar, a emparejar, a tratar de darle mantenimiento, lo cual duraba muy poco, por la clase de vehículos que circulaban, los cabezales con furgones o containers. Sin embargo, nunca lo hicieron, pero ahí se pudo haber creado claramente una contribución especial por gasto. En Guatemala eso no existe. El hecho generador de esta contribución consiste en el gasto provocado por una actividad particular, tal y como se los estoy indicando. El autor del hecho generador siempre va a ser el sujeto que está deteriorando una obra que ha sido creada por el Estado o por el municipio. Él es el que está se está incurriendo en el gasto y como consecuencia está cumpliendo con el hecho generador que debe estar en la ley, y a la vez es el sujeto pasivo porque es el que está provocando el gasto. Esto es lo que podemos hablar de las contribuciones especiales. Ya esta semana, como les ofrecí, voy a empezar a enviarles el material que poseo de todo lo que hemos estado platicando para que empiecen a estudiar, y yo calculo que el miércoles a más tardar van a tener ya las notas del primer examen parcial. Lo que estoy haciendo hoy es engrapar la parte teórica con la parte práctica de las dos secciones. Mañana me toca sumar teoría y práctica para ya tener la nota completa. Y entonces el miércoles, si todo va como lo tengo planificado, pasar esas notas a los cuadros oficiales. Bueno, es lectura obligatoria el artículo 239 de la Constitución de la República y el artículo 9, 10, 11, 12, 13 del Código Tributario. Código Tributario, el artículo 9 al 13. Y en la Constitución de la República, el artículo 239, que es donde se refiere al principio de legalidad. Veamos ahora la figura esta de los arbitrios. Los arbitrios, como se los dije yo en su oportunidad,
no están dentro del campo del derecho tributario. Los arbitrios no están dentro del campo del derecho tributario porque los tributos solo son tres: impuestos, tasas y contribuciones especiales. No hay más. Pero dentro de las ramas del derecho financiero, yo les mencioné la existencia del derecho fiscal. Y les dije que el derecho fiscal era el derecho que establecía el conjunto de normas que regulaban las formas de obtención de recursos, de dinero del Estado proveniente de los particulares, pero que no fueran tributos. Y los arbitrios son dineros que pagan los particulares, y entonces nos encontramos con que sin ser tributos son dineros provenientes de los miembros de una sociedad y que se está haciendo basado en una ley. Ese artículo 239 que les acabo de citar dice claramente que es el Congreso de la República el responsable de creación de arbitrios. Y también les expliqué que en la actualidad las municipalidades no tienen facultades para crear arbitrios. Se les quitó esa facultad porque estaban creando arbitrios de una forma desmedida, arbitraria, y como perdieron esa fuente de ingresos, entonces lo que hace el Estado es proveerle recursos, trasladándoles a ellos la administración del impuesto único sobre inmuebles. O sea, las municipalidades son las que cobran ahora el IUCI. Y para darles más apoyo económico, en la ley del IVA se estableció que del total del IVA que recauda el Estado a través de la SAT, le debe proporcionar un porcentaje a cada municipalidad dependiendo de la categoría de cada una de las municipalidades. Y cada cierto tiempo aparecen en los medios de comunicación, en el diario oficial y en una de mayor circulación, los listados de cuánto es lo que le está dando el Ministerio de Finanzas, lo que le está acreditando a cada una de las municipalidades. Sin embargo, no satisfechos con esos ingresos, muchas corporaciones municipales siguen creando arbitrios, pero disfrazados con el nombre de tasa. Y cuando estas tasas, entre comillas, que son arbitrios, afectan sectores económicos pudientes, estos inmediatamente interponen acciones de inconstitucionalidad. Hay más de 100 sentencias ya dictadas por parte de la Corte de Constitucionalidad en las cuales declaran inconstitucional el articulado que se refiere a esas tasas que tienen el carácter de arbitrio, por la sencilla razón, y se fundamenta la Corte en el hecho de que no reciben ninguna contraprestación. Un ejemplo que se me viene a la mente y que es muy común la interposición de acción de inconstitucionalidad es que las corporaciones están creando un cobro de tasa, dicen, por la instalación de postes, de transmisión de señal. ¿Qué beneficio recibe ahí el particular con ese pago? Ninguno. Y como son sectores económicos que tienen capacidad para poder pagar una acción de inconstitucionalidad, pues las interponen y los han ganado. Yo más adelante les voy a dar por lo menos unos 5 expedientes para que los que tengan curiosidad los busquen, porque están en la página de la CC y lean, con una sentencia que lean, todas las demás tienen el mismo fondo. Y se van a dar cuenta que dice claramente que no se considera, que se considera inconstitucional, porque para que sea tasa
debe de manifestarse primero la voluntad del sujeto de requerir el servicio y en segundo debe haber una contraprestación, cosa que no sucede y ya señalan el cobro que la municipalidad está tratando de implementar. Pero esa situación no se da con esos arbitrios disfrazados con el nombre de tasa que algunas municipalidades están creando, pero que afectan a sectores vulnerables económicamente hablando. Ellos no van a tener con qué contratar los servicios de un notario para interponer una acción de esta naturaleza. Les sale mucho más barato pagar el arbitrio disfrazado de tasa. Y como no hay nadie que responda a los intereses de estos sectores económicamente mal, pues sencillamente se está violando la Constitución en forma flagrante por parte de estas corporaciones municipales. ¿Cuáles son las características de una... Bueno, antes de entrar a las características les explico que los arbitrios solo son cobrados por las municipalidades y tienen el carácter de obligatorio igual que los impuestos y no se recibe ninguna contraprestación. El dinero que se paga por concepto de arbitrios no va a la cuenta del fondo común, sino que eso se queda en la cuenta de la municipalidad para que ésta pueda utilizarlo en la forma que considere más conveniente, para prestar otros servicios, para mejorar los servicios existentes. Depende de cuál sea la política del gobierno municipal de turno. El arbitrio se va a pagar constantemente. Mientras esté ocurriendo el hecho generador, mientras esté ubicado entre el hecho generador y el sujeto, debe pagarlo constantemente. Un ejemplo, el arbitrio que se paga por el uso de los puestos en los mercados. Mientras ese sujeto siga vendiendo en el mercado o en su puesto, siempre va a pagar el arbitrio que corresponde al uso de esa área. Ustedes se recuerdan, yo me imagino que eso sí se recuerdan, cuando la Sexta Avenida estaba atestada de ventas callejeras, que no les llaman ventas callejeras, sino el comercio informal. Aunque ustedes no lo crean, estas personas tenían el derecho de estar ahí vendiendo. Todo el mundo decía que estaban invadiendo las aceras. No estaban invadiendo. La municipalidad les adjudicó a cada uno un área para que pudieran poner sus canastos en el área que les estaba asignando. Y a cambio de eso les cobraba un arbitrio por el uso del piso. O sea, ese arbitrio es por el derecho de piso, que es el mismo que se paga en los mercados, dentro y en las alrededores de los mercados. Tal vez ustedes han visto que pasa un policía municipal con un talonario cobrando el arbitrio. Para los que son ambulantes, diferente para los que tienen puestos ya formales y permanentes. Cuando la municipalidad les asigna un área, les cobra un arbitrio, esos sujetos automáticamente han obtenido el derecho para trabajar sin ningún problema. Y de ahí la razón por la cual la municipalidad intentó por la primera vez desalojarlos, y para eso cerró la 18 calle, de la Séptima Avenida hasta la Quinta Avenida, para que se trasladaran ahí. Solo un tiempecito estuvo vacía la Sexta Avenida, y luego los mismos comerciantes o nuevos comerciantes o los hijos de los comerciantes volvieron a empezar a instalarse en la
Sexta Avenida. A los pocos años viene la corporación municipal y ahora sí, en una forma determinante, construye una plaza, que es la Plaza de la Mate, y traslada a todos los vendedores de la Sexta Avenida a ese lugar. Y ahora, como ya no les han asignado área, no pagan ningún arbitrio, no existe ninguna responsabilidad por parte de la municipalidad y por eso es que los desalojan sin que vaya a existir ningún problema para ellos, porque ya no se les cobra ningún arbitrio y no se les ha dado facultades para que puedan poner sus ventas en dichos lugares. Entonces ahora entienden por qué la municipalidad, algunos dijeron qué buena, qué bien se portaron con estos vendedores informales al colocarles una área y bien acondicionada con locales cerrados, etcétera, para que pusieran sus ventas. No, era la única forma que tenía la municipalidad de poder limpiar la sexta avenida, en la cual ya los peatones no usaban las aceras, sino que circulaban en la calle, en la avenida, en el pavimento. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las características de los arbitrios? Se pagan en dinero. Voy a hablar despacio porque de este tema en sí de los arbitrios no me recuerdo que haya hecho yo ningún resumen. Se pagan en dinero. Su pago es obligatorio. Su pago es obligatorio. No hay contraprestaciones. O sea, no se recibe ningún beneficio. El que vende en el mercado, cuando paga, solo le dan su comprobante de que pagó. El que utiliza los rastros municipales, pues sencillamente le dan un comprobante para que pueda hacer uso de las instalaciones y destazar los animales. Esa es la contraprestación. En el mercado, por tener un sitio donde poder vender sus productos. O sea, no hay ninguna contraprestación de carácter económico o personal como sucede con las tasas o las contribuciones especiales. Es igual que el impuesto. Es un pago obligatorio en el cual no hay contraprestaciones. El único que lo puede exigir es la municipalidad. Los arbitrios únicamente pueden ser cobrados por la municipalidad. El destino de los fondos es para que la municipalidad los utilice en la forma que considere más conveniente. Porque como no hay ninguna contraprestación como en la tasa, recuerden que en la tasa sí se queda con el órgano que la cobra, pero porque tiene que mantener la prestación de servicio, mejorar la prestación para que haya una equivalencia y haya una efectividad. Aquí no. Los fondos se quedan en la municipalidad y este ente los utiliza en la forma que considere más conveniente, como lo hace el Estado con los impuestos. Su campo de estudio está dentro del derecho fiscal, O sea, está regulado dentro del marco del derecho fiscal. Una característica muy importante, se puede exigir únicamente dentro de la circunscripción municipal. Hay un arbitrio que en la actualidad rebasa esta característica y que es el boleto de ornato, pero porque se creó la ley ordinaria que establece el boleto de ornato. Y entonces en toda la República hay una escala dependiendo de nuestros ingresos y así es como se paga el boleto de ornato. Entonces se exige únicamente dentro de la circunscripción municipal y solo puede ser creado por el Congreso de la República, basado en el artículo 239 de la Constitución. Yo les conté la experiencia del arbitrio boleto de ornato.
El- Me estoy riendo por los comentarios que han hecho algunos compañeros. Eh, Vamos a ver. Mm, Dice Luis Díaz, ¿pueden las municipalidades cobrar un impuesto por desgaste en las calles? Es lo que les digo, la contribución especial por gasto, por eso no existe en Guatemala. Aquí Adonai se refiere a que el juzgado de asuntos municipales ha sancionado a constructoras cuando realizan construcciones y ordenan las reparaciones paliativas. Sí, pero aquí ya estamos hablando de la destrucción por una obra específica y es un pago una sola vez, no tiene nada que ver con el mantenimiento de la obra y el uso constante del, del, del lugar, de la calle o de la avenida. Miércoles muertos todos, no, no todos, hay gente que sí, hay alumnos que sí estudiaron y tienen una bonita nota. Bueno, aquí hay otro que dice, y esto sí me parece lo que dice Mike, que en el diccionario argentino se conocen como impuestos municipales. Es que la jerga del derecho tributario varía y igual al derecho fiscal. Aquí en la doctrina general se conocen como arbitrios, pero algunos, incluso aquí cuando se refieren al boleto de ornato, dicen el impuesto. Pero ustedes, con lo que hemos explicado y lo que yo les he señalado, claramente saben que de acuerdo a la doctrina general, los tributos solo son impuestos, tasas y contribuciones especiales, y son las que están dentro del campo del derecho tributario. No así los arbitrios, no están dentro de esa clasificación. Dice, perdió fuerza el boleto de Renato. Pues yo no creo que haya perdido ninguna fuerza, porque en el caso de la municipalidad de Quetzaltenango, y se los cuento porque yo ya lo viví en dos oportunidades. Si ustedes aquí en Guatemala hacen una compraventa de un inmueble que está ubicado en la circunscripción municipal de Quetzaltenango, pues desde luego van a dar un aviso al DICABI aquí en la ciudad. No, allá en la ciudad, porque no estoy allá en Guatemala ahorita. Pero tienen que dar el otro aviso al catastro municipal de donde se encuentra ubicado el inmueble. Esos son dos avisos obligatorios, que nunca se les olvide. Porque cuando a ustedes les vayan a realizar una revisión de su protocolo, lo primero que hace el abogado que les va a revisar su protocolo, y se lo digo porque a mí, me imagino que por ser el apellido con A, me han revisado 4 veces y hay abogados, notarios que nunca les han revisado. Bueno, para mí me revisaron ya 4 veces y lo primero que hicieron en las 4 veces es irse al índice. Y en un papel el que tienen ellos apuntan cuántas compraventas se han realizado o cuántas donaciones de inmuebles. Y luego se van a los atestados. ¿Qué es lo que están buscando en los atestados? Pues los avisos para el DICABI o la corporación municipal. Y en una oportunidad de esas revisiones yo no tenía el aviso del DICABI. Yo estaba plenamente seguro que lo había presentado, pero no estaba dentro del protocolo. Y entonces ya no continuaron revisando y se levantó un acta en la que me daban 15 días. 15 días para que presentara el aviso este. De lo contrario,
ya no iban a revisar más, pero sí iba a ser objeto de una suspensión, porque esa es la sanción. Pero les estaba contando del boleto de ornato. Entonces, cuando llego yo con el aviso a la municipalidad de Quetzaltenango a entregarlo ahí al catastro municipal, no me lo reciben. ¿Por qué? Le digo, si aquí viene la copia de la escritura y con su debida inscripción. Sí, me dice, pero necesitamos el boleto de ornato del vendedor, del comprador y del notario autorizante. La ley no dice absolutamente nada de eso. Si ustedes leen la ley del boleto de ornato, dice, entonces le digo, bueno, pero eso lo adquirieron en la municipalidad donde están ubicados donde están residiendo tanto el comprador como el vendedor, incluso el notario. Yo le puedo presentar el mío y le presenté el mío. No, necesitamos el de aquí, de la municipalidad de aquí. Y todavía me dice el responsable, pero no tiene, usted por ejemplo no tiene que comprar el que obligan a los notarios, puede comprar el de menor valor para los tres y ya con eso se lo recibo. Ese no es un acto legal. ¿Por qué? Porque el boleto de ornato es obligatorio comprarlo dentro de la circunscripción municipal donde estamos residiendo. Y sin embargo, eso sigue sucediendo. No sé si en otras municipalidades ya tomaron ese mal ejemplo, pero con toda claridad se los digo porque yo ya pasé por esa situación. Bueno, ¿qué podemos decir en una definición de arbitrio? Son los pagos en dinero que hacen los vecinos que se ubican dentro de una circunscripción municipal. Son los pagos en dinero que hacen los vecinos que se ubican en una circunscripción municipal a las autoridades municipales con carácter obligatorio, sin recibir ninguna contraprestación, pago que debe estar basado en una ley. Esa es una definición de arbitrio. De lo que he leído la he armado y pues posiblemente la ponga como se dieron cuenta que hago yo mis exámenes para que ustedes la identifiquen. Ejemplos de arbitrios: piso de plaza, boleto de ornato, uso de rastro, licencias de construcción. Todo eso son arbitrios. Ejemplos de impuestos directos, vuelvo a repetírselos: using, impuesto de circulación de vehículos, impuesto de la renta. Ejemplos de impuestos indirectos: IVA, derivados del petróleo, impuestos de importación, los que gravan las bebidas carbonatadas, las bebidas alcohólicas, los que graban la producción del cemento. Todos esos son impuestos indirectos porque van a ser pagados por el que la ley señala como destinatario legal, pero finalmente es el consumidor el que paga esos impuestos. Bueno, nos vamos a quedar ahí y vamos a hablar de unos comerciales. Dice alguien, anotó la definición. Si no la anotaron, sencillamente este video queda ahí grabado, lo pueden poner de nuevo y tomarla. El miércoles vamos a tener la siguiente clase, siempre dentro de la materia esta de la teoría general de la tributación. Yo hasta ahorita no he recibido ninguna notificación de que hayan cambiado los horarios de los exámenes, del segundo examen parcial, por lo que les aconsejo que empiecen a estudiar. No necesitan los laboratorios inmediatamente para leer la ley del impuesto
La ley orgánica del presupuesto, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas y la ley de libre negociación de divisas. A pesar de que esa ley es de apenas 12 artículos, me recuerdo yo, hay que leerlos bien porque puede dar lugar a confusión. Bueno, señores, que tengan buena noche. Nos vemos el miércoles.